cómo me gustaría poder mirar a aquella niña rubia a los ojos y decirla, tranquila, todo va a ir bien. Estoy contigo y tú estás conmigo. Aquella niña rubia tenía que caminar y experimentar para poder entender, para poderse encontrar conmigo. El ser humano se compone de muchas cosas. Me es difícil enumerarlas, pero voy a centrarme en ese equilibrio entre esa energía femenina y esa energía masculina que todo ser humano posee. Y no me estoy refiriendo a ser hombre o mujer. La energía masculina es esa energía de acción, de análisis, de ser prácticos y de hacer y hacer. Y la energía femenina es una energía más compasiva, amorosa, cuidadora, una energía que empatiza, una energía más flexible y más fluida, con más calma. Aquella niña rubia sentía parte de las dos energías, pero su vida la llevó a la primera, la masculina, y no está ni mal ni bien, fue lo que necesitó. A veces tendemos a etiquetarlo todo, a decir, bueno, qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, pero las cosas no son ni buenas ni malas. Las cosas son, y depende del observador, se le pone una etiqueta u otra. La historia de aquella niña rubia puede contarse de muchas maneras. La verdad es que no es una historia fácil, es una historia poco común, singular, pero no por eso no más valiosa que cualquier otra historia. Es solo una historia, su historia. Sin darse cuenta, aquella niña se hizo una mujer. Escapó de su entorno, pero no se dio cuenta que seguía en su propia jaula. Eso sí, ganó espacio para respirar y sintió alivio porque podía caminar más ligera. Había soltado equipaje pesado. Con el tiempo empezó a mirarse, a centrarse un poquito en ella, a prestarse atención. Sus sombras seguían con ella. Habían cambiado de forma, pero seguían con ella. Un día tomó una decisión importante. Pensó que era el momento de ponerse en primer lugar, y aquella decisión la llevó a caminar el camino más profundo de su vida. Aquella niña rubia se había convertido en una mujer y decidió cambiar el rumbo de su vida. Todo empezó aquel día que por primera vez pensó en ella. Y ese año fue un año decisivo. Aquel año tuvo un aprendizaje significativo. Realmente aquella niña rubia nunca se quiso, nunca se sintió querida, y su cuerpecito resonó en aquella misma dirección. Siempre resolutiva, siempre en modo on, siempre mirando hacia afuera, siempre queriendo ser perfecta, siempre buscando la aprobación, el ser vista y querida, siempre desconectada de ella misma, siempre con aquella energía masculina que la invitaba a accionar y así no tener que mirar hacia adentro, porque mirar hacia adentro duele, abre heridas y una vez abiertas ya no tienes más opción que sanarlas. Mi cuerpo físico
nunca me gustó. Me comparaba con mujeres espectaculares y pensaba que si algún día tenía un cuerpo perfecto, todo sería perfecto. ¿Qué implicaba el concepto perfecto? Pues muy resumido, que me amaría y que sería amada.